Estimados doctores, bienvenidos a este curso que denominado Inteligencia Artificial para la Investigación. En este curso lo que vamos a ver son las herramientas que nos ayuden eh, a aumentar el nivel de nuestras investigaciones y sobre todo optimizar el tiempo. La clase del día de hoy lo que vamos a ver será los típicos generadores de texto, ¿ya? Pero vamos a ver precisamente cuál es la estructura correcta para pedirle a un generador de texto para minimizar o mitigar un poco las alucinaciones de estos programas. Vamos a ver el día de hoy Gemini, también vamos a ver Overlap, que estará integrado, cómo podemos utilizar pues esta plataforma también para generar, para generar artículos científicos. Eh, También vamos a ver un poco de Notebook LN, que algunos sí lo han visto, que nos ayuda también a trabajar con investigaciones ya realizadas, tal vez para hacer estado del arte o sacar resúmenes o hacer podcasts y ese tipo de cosas. Entonces nos vamos a centrar precisamente en esas tres que acabamos de mencionar. Igual les proporcionaré los enlaces de cada una de ellas. Les voy a iniciar pues desde cero. Sé que muchos de ustedes ya tienen la experiencia usando estas aplicaciones tal vez, pero vamos a hacerlo desde cero ya como que no, y como que todavía no sabemos, ¿ya? Vamos a ir viendo todas las funcionalidades que tiene Gemini, no solamente es preguntarle y que me dé una respuesta, vamos a ver cómo se debe realizar correctamente la pregunta. Aprenderemos sobre cómo realizar un gen, ya, que nos puede ayudar mucho en nuestra labor de investigación también. Y también, por supuesto, veremos algunas funcionalidades de Gemini que tal vez no son conocidas, como realizar simulaciones o cuestionarios o dashboard interactivos, ¿no? Que a veces me permiten visualizar algunas cosas que tal vez a simple vista no se ven. Las próximas clases, pues seguiremos viendo otros programas ya netamente de investigación que nos ayudarán a sacar fuentes de artículos Q1 de las más altas, artículos Q1, Q2 o de Scopus, entre otros, ¿no? Esa sería la segunda clase, la clase que viene, para que se enganchen completamente. También, eso sería en la segunda clase. En nuestra ya tercera clase hablaremos de un programa que es muy poco conocido y subutilizado, que tiene un potencial tan grande como desde ayudarnos a redactar los artículos científicos que nosotros tenemos con información, o bien puede ser de la red o usando pues nuestros propios archivos que tenemos en nuestro ordenador, porque es una aplicación que se debe descargar en nuestro ordenador. Y en función de eso, pues podemos utilizar nuestros archivos para que preguntarle directamente de nuestros archivos físicos, que eso sería increíble porque nosotros debemos trabajar con información real, ¿no? Nos permite incluso hacer aplicaciones. Si yo tengo una idea de una aplicación web o una aplicación de celular, pues este programa que nosotros vamos a ver es muy importante. Em, de hecho, yo creé mi página web en 20 minutos, entonces es un poder enorme que tiene esta aplicación. Entonces les invito a que en realidad, pues si hay algunas cosas que ya saben, pues pueda que otras no sepan y tal vez les va a ayudar muchísimo a su labor investigativa estas aplicaciones que vamos a ver nosotros. Entonces, empecemos con nuestro curso de inteligencia artificial aplicada a la investigación, ¿no? Entonces, vamos a empezar con nuestro primer programa de investigación, bueno, nuestro primer programa de inteligencia artificial, que son básicamente estos de aquí son generadores de texto, ¿no? Y obviamente siempre que nosotros le preguntemos, pues nos van a dar una respuesta porque intentará complacernos. Esa es la labor, de hecho, de la inteligencia artificial. Pero como yo evito pues ciertas alucinaciones con respecto a esto, pues precisamente realizando bien un prompt, ¿de acuerdo? De hecho, en algunos lugares a esto se llama la ingeniería de prompts. Pues vamos primero con esta parte, ¿no? Vamos, antes de empezar con nuestro primer programa, vamos a ver a esta parte de qué es un prompt perfecto y qué es eso de la ingeniería de prompts, ¿no? De hecho, no es una carrera en la ingeniería de prompts, sino algo que se le ha llamado de esa manera
a escribir correctamente un prompt, ¿no? Entonces, ¿cómo es la anatomía del prompt perfecto? em, de respuestas genéricas, que por lo general a nosotros hacemos una pregunta como cuál es la temperatura en este lugar, etcétera, nos va a dar una respuesta, ¿no? Entonces, la idea es pasar de esas respuestas genéricas a resultados ya de expertos, ¿no? Esa sería la idea principal de esto. El paradigma de la instrucción, ¿no? Entonces, cambiar un poco el paradigma. Si yo tengo una entrada genérica, si yo le digo, háblame de, entonces ahí pues hay una caja negra, entonces que la IA empieza a alucinar. Y lo que voy a obtener yo como resultado es una salida genérica también. Pues voy a tener una salida completamente genérica. Pero si yo tengo una entrada estructurada, entonces ahí lo que se genera ya no es una caja negra, sino un motor analítico que va viendo pues estas partes lógicas, estas compuertas lógicas en función de esa entrada estructurada. Y la salida que voy a tener es una salida de alto valor, por supuesto. Entonces, la IA no nos puede leer nuestra mente, ¿no? Lo que procesa son las estructuras que nosotros definimos al inicio. Como mencionábamos, una entrada débil, pues siempre generará una salida débil. Entonces, si yo quiero respuestas buenas, de hecho, cuando a veces hacemos una pregunta y nosotros ya somos expertos en el tema, por lo general cuestionamos la respuesta de la IA. Claro, y eso está bien, pero muchas de las veces, pues no le damos una entrada correcta, ¿no? ¿Qué características debe tener em, o qué pilares fundamentales debe tener un prompt correcto, una instrucción correcta? Ya. El primero es definir el rol, es decir, el quién, ¿no? Básicamente la identidad y ese vocabulario que necesitamos, ¿no? El rol, el quién. Luego, pues lo que tenemos que tener en cuenta, ¿qué es lo que va a hacer, ¿no? ¿Qué acción se precisa? Entonces sería la tarea, que sería el qué, ¿no? Entonces vamos con el quién y el qué. Como tercero, tenemos que darle un contexto, ¿ya? ¿Por qué estamos haciendo eso? Que básicamente es el enfoque. Nosotros como investigadores, lo más importante es el enfoque y la relevancia. Este paso número tres es muy importante, porque darle un contexto a la inteligencia artificial nos ayuda a tener precisamente respuestas adecuadas. Entonces, el por qué, ¿no? El número cuatro, el formato. ¿Cómo quiero visualizar? Quiero que me dé un PDF, quiero que me dé una imagen, quiero que me dé por el chat mismo, ¿de acuerdo? Y obviamente, si yo no doy como el quinto paso, que es uno de los más importantes, creo yo, las restricciones, los límites, son las reglas que yo le pongo a eso, pues obviamente si yo no limito algo o por ejemplo no le pido al final que verifique esa respuesta en una fuente o que busque una fuente verdadera para darme la respuesta que me está dando, pues puede simplemente alucinar, que es lo que se conoce, ¿no? O un sesgo, ¿no? Tener un sesgo en su respuesta. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estos cinco pilares fundamentales para tener un PRON adecuado, pues nuestra respuesta que obtengamos pues será adecuada. Y esto no solamente para el programa que vamos a ver hoy, sino para todos los programas, ¿sí? Tal vez en algún momento yo en el curso, por explicar rápido, tal vez no le pongo los cinco, ¿no? Pero ustedes ya van a tener, pues ahí, como esta clase se fomenta precisamente en esto, pues ya ustedes van a darse cuenta que es necesario poner los cinco. Pero si en algún momento yo solamente le pido algo rápido a la IA es por precisamente enfocarme en otras bondades de la inteligencia artificial para mostrarles qué es lo que pueden hacer, ¿de acuerdo? Algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, o que me gusta, o que soy docente universitario de física o de cálculo, de matemáticas, y me gusta muchísimo la termodinámica. Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo, ¿no? El rol es como mi certificado de profe, ¿no? Soy profesor de física, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi público objetivo? Que sé yo, alumnos del primer semestre, eso es lo que yo tengo que ir viendo. Entonces, vamos a ver el antes y el después, ¿ya? Por ejemplo, una instrucción genérica. Una instrucción genérica, por ejemplo, yo podría decir, explica la termodinámica, ¿ya? Entonces, genera una respuesta estilo de enciclopedia, básicamente genérica, ¿no? En cambio, de acuerdo, si yo solo dejo ahí una respuesta genérica, 100%, explica la termodinámica. Pero si yo ya doy una instrucción de ingeniería, ¿no? En el cual estoy dando mi rol y algo muy importante, actúa como profesor universitario de física
Explica la primera ley de la termodinámica para alumnos de primer semestre. Ahí estoy dando pues precisamente cuál es mi público, para quién va dirigida esa explicación. Al darle pues precisamente a la IA una profesión, ¿de acuerdo? Le estoy diciendo qué eres, le estoy diciendo cómo debe actuar, cambia instantáneamente el vocabulario y el nivel técnico de la respuesta, porque si tal vez decía la termodinámica, tal vez me explicaba a un nivel muy avanzado o de una manera muy fácil también, ¿no? Por eso es de importante definir cuál es ese rol. Basándonos pues en el pilar número 2, que era la tarea, ¿no es cierto? Vamos a ir parte por parte. La idea es evitar verbos débiles también. Por ejemplo, háblame de, quiero saber sobre, dime cosas de, ¿ya? Generan por lo general respuestas divagantes y sin enfoque, que eso en investigación pues no es adecuado. De hecho, nuestro mayor valor pues es que sabemos enfocar precisamente, ¿no? Enfocar en algo, ¿no? Si yo tengo un tema súper extenso para investigar, pues a la final no termino investigando adecuadamente si no lo sé enfocar. Entonces, para la inteligencia artificial también es muy importante definir el enfoque, ¿ya? ¿Cuáles son los verbos que deberíamos utilizar? Pues resume, traduce, redacta, analiza, compara, diseña, extrae. Esto obliga pues precisamente a ejecutar procesamiento cognitivo específico, ¿no? Definir la acción con precisión quirúrgica trata como aquí se menciona, trata a tu instrucción como un comando ejecutable, como una charla, no como una charla, ¿no? Porque a veces le vemos, ¿cómo has pasado a la inteligencia artificial? Cuéntame. No, entonces, de hecho, es precisamente una instrucción, es un comando que nosotros le damos para que se ejecute, no una charla, ¿de acuerdo? Entonces, durante todo esto nos vamos a volver desde el nivel inicial, que es lo que estamos viendo, cómo hacer un prompt, hasta crear pues páginas web, incluso diseñar aplicaciones web, ¿de acuerdo? Entonces está muy interesante, o de teléfono o lo que ustedes deseen, ¿ya? Muy bien, que puede servir también para hacer una investigación. Por ejemplo, si yo quiero realizar una simulación de un experimento o el montaje de un experimento de ingeniería o de educación o algo, yo quiero ver el comportamiento antes, no hacer una simulación antes, pues se puede hacer precisamente con estos programas, ¿no? El contexto, ¿por qué y para qué, ¿no? Toda la información del mundo está ahí, ¿no es cierto? Toda la información está a nuestra disposición, ¿cierto? Pero si yo no doy el contexto, ¿no es cierto? Yo pues lo que necesito en realidad es filtrar esa información. Esta información es para justificar la variable de que un proyecto de investigación, por ejemplo, sobre simulación numérica, ¿no? Entonces, si yo digo el contexto, yo puedo justificar el por qué estoy utilizando eso, por qué voy a hacer eso, ¿no? Entonces ahí miren toda la información relacionada con esa parte del tema que estábamos investigando, por ejemplo, la termodinámica, ¿no? Y yo pues toda esa información es para justificar la viabilidad del proyecto de investigación. Yo quiero una partecita de eso. ¿A qué parte quiero ver eso? Una simulación numérica por computadora. ¿Cuál es mi enfoque? En la eficiencia computacional, ¿no? Enfoque en eficiencia computacional. Entonces ya cada vez se va filtrando literalmente, ¿no? Para eso nos ayuda el contexto, nos ayuda a filtrar precisamente. Entonces, explicar para qué vas a usar la información ayuda a descartar el ruido, ¿ya? Y rescatar solo los detalles relevantes. Si yo solamente decía la termodinámica y nada más y no especificaba que en realidad yo quería hacer una simulación computacional, entonces no tenía un contexto y me iba a dar mucha información que tal vez no era relevante, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el contexto. Muy bien, sigamos. El pilar número 4, que era el formato, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo quiero yo obtener la visualización, ¿no? Quiero ver tal vez en formato Excel o de tabla o en código o en Markdoc o qué sé yo, en forma de ensayo o en PDF, etcétera. Entonces, eso es muy importante, incluso decir cómo quiero que se visualice, ¿no? Presentar la comparación de los materiales de cambio de fase, digamos que es un tema, ¿no? Que está relacionado con el ejemplo que puse al inicio en mi ámbito de la ingeniería. Por ejemplo, yo digo, presenta la comparación, ¿no es cierto?, de los materiales de cambio de fase en una tabla que incluya material densidad, calor latente
y etcétera, ¿no? Mira, entonces, ese es el formato. ¿En qué formato quiero? En una tabla, ¿no? Y ahí me presenta, pues, precisamente lo que yo le pedí, ¿no? El material, la densidad y el calor latente. Entonces, eso también es importante, el cómo. Para obtener respuestas adecuadas, yo tengo que, pues, dar una entrada también adecuada. No debemos dejar que el motor decida cómo presentar la información, porque a veces solo le preguntamos y nos da una respuesta y nada más. Se diseña la estructura visual desde tu instrucción. Ahí se diseña todo, ¿no? ¿Cómo quiero visualizar la respuesta? De hecho, aquí, ¿no? Aquí nosotros hemos puesto, pues, un ejemplo, ¿no? De cómo quiero incluso que me dé la respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero algo casual, quiero algo académico, que sea distante, quiero que sea empático dependiendo para quién está dirigido esto, que sea neutral, que sea persuasivo, ¿no? Entonces también, cómo, porque decíamos en ese pilar número 4, era cómo va a presentarse, si es en tabla, PDF y etcétera, pero también ahí defino el tono, ¿no? ¿Cómo debe ser la respuesta? ¿Cómo debe ser ese tono? ¿No es cierto? En las restricciones, pues también puedo decirle, no superes las 200 palabras. Y eso también es muy importante en decir en cuántas palabras o dividir en partes, porque a veces queremos que nos haga una tesis o un artículo científico en una sola interacción, y eso es imposible. De hecho, la inteligencia artificial muchas de las veces tiene un limitante de 1000 palabras y como quiere condensar toda la información, hace resumen de lo que se quiere. Entonces, por eso es tan importante las restricciones, ¿no? Entonces dice, no uses jerga excesiva, solo utiliza fuentes indexadas, como habíamos mencionado, ¿no? No te inventes básicamente las cosas, no incluyas una introducción genérica. Por ejemplo, a veces nosotros hacemos un artículo científico y, si utilizamos la inteligencia artificial, a veces ya nos viene hasta con la introducción, cuando la introducción se hace por lo general al final de que yo ya tengo toda mi información y todos los resultados, ¿no? A veces, por lo general, establecer los límites que no hacer y también afinar el tono de voz para evitar respuestas robóticas o fuera de lugar, ¿no? Que es lo común. A veces dice, pero no, el detector de inteligencia artificial, claro, porque está todo, pues robotizado, no especificamos incluso el tono y algunas otras cosas, ¿no? Síntesis, ¿ya? El diagnóstico del error, por ejemplo. Entonces aquí vamos a poner algunas advertencias, ¿no? La advertencia, ¿de qué nivel? Si es secundaria, si es universidad, habíamos mencionado, ¿no? Por ejemplo, advertencias, cuántas preguntas, qué formato de desarrollo, si es de opción múltiple, si estamos desarrollando, por ejemplo, una prueba. Si yo di el contexto sería, pues en este caso, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Haz un examen de química sobre estequiometría, pero yo tengo que decir, ¿no? ¿De qué nivel? Secundaria, de la universidad. Tengo que decirle cuántas preguntas. ¿Y qué más era importante? El formato que quiero de esas preguntas. ¿Son de desarrollo? ¿Son de opción múltiple? Entonces a veces hay fallas estructurales porque no hay restricciones. El motor solo las genera y, por ejemplo, tiene introducciones incluso inútiles sin sentido, ¿no? De hecho, el 90% de los usuarios se detiene, pues, aquí, ¿no? Un prompt vacío que obliga al sistema a adivinar tus intenciones y por lo general casi siempre se equivoca, ¿no? Entonces, por no tomar en cuenta esos 5 pilares que nosotros habíamos mencionado. El plano maestro de la anatomía en acción, aquí está resumido. El rol, la tarea, el contexto, el formato y las restricciones. Un ejemplo sería, actúa como un profesor de universidad, profesor de secundaria. Diseña una prueba corta de 5 preguntas de opción múltiple sobre cálculos estequiométricos, el rol, la tarea. Ahora vamos con el contexto. Es para estudiantes de bachillerato que están viendo el tema por primera vez. Formato. Escribe cada pregunta seguida de 4 opciones A, B, C, D. Al final incluye una tabla con la clave de las respuestas correctas. Restricciones. Asegúrate de que al menos 2 preguntas requieran balancear la ecuación química primero. Entonces, esta sería pues la idea, ¿no? Capturar esta pantalla. Este es el plano pues de ingeniería para cualquier interacción experta, ¿no? Que básicamente es la última instrucción que había puesto en esta presentación.
Muy bien. Y eso en cuanto a la parte de cómo debe ser un PROM adecuado, el rol, la tarea, el contexto, el formato y las restricciones, con un ejemplo. Muy bien. Ahora sí. Vámonos ahora ya con ver para ver un poco los programas de inteligencia artificial tomando en cuenta esto. Vamos a abrir primero este navegador. Bueno, un navegador cualquiera, usted puede abrir cualquier navegador. Y pues en el navegador puede usted poner solamente Gemini. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar Gemini por esta clase, ¿ya? Luego le ponemos en Gemini y ahora lo que tenemos que hacer es, obviamente, le ponemos en iniciar sesión y lo único que usted necesita es tener una cuenta de Google, ¿de acuerdo? Entonces le da clic con su iniciar con su cuenta de Google, ¿ya? Y una vez que ya pone la clave de su cuenta de Google, que ahorita ya le voy a poner yo, entonces deje de compartir por un momentito hasta poner mi clave, ¿ya? Entonces una vez que pone usted su cuenta de Google, ¿ya? Lo único que tiene que hacer es loguearse con su cuenta de Google y nada más. Y pues ahí se le abrirá pues algo parecido a esto, ¿ya? Entonces aquí pues yo tengo algunas ya conversaciones que tenemos. Es típico de un programa de inteligencia artificial que tenemos en el medio el chat y al lado izquierdo, ¿no es cierto? Al lado izquierdo, si nosotros nos fijamos, si solamente está así, aquí donde está este como rombo que tenemos aquí, pues se abre todo el menú desplegable donde tenemos lo siguiente, lo típico: una nueva conversación, buscar conversaciones anteriores, realizar imágenes, videos. En biblioteca y tenemos algunos programas generados por la misma inteligencia artificial que podemos utilizar y esta es una herramienta muy importante que ahora vamos a ver hoy también, que son los famosos GEMS. Y aquí pues tenemos algunos cuadernos de trabajo, ¿no? Y aquí pues algunas tareas recientes de los que se ha hecho, ¿no? Y aquí también algunas tareas que se han venido desarrollando, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora, más allá de a escribir bien un prompt ahorita, que tal vez no es como que el objetivo principal, porque muchos de ustedes ya con la información que les di ya pueden realizar un prompt adecuadamente, más bien es hacer algo súper práctico, ¿ya? Utilizar en realidad todas las herramientas de Gemini, ¿ya? Pues para utilizar todas las herramientas de Gemini, primero vámonos al chat tradicional y al normal, ¿de acuerdo? En este chat tradicional y normal nosotros tenemos algunas opciones para utilizar, desde subir archivos de la nube, crear imágenes, crear video, crear música y acá me gusta muchísimo este modelo de aquí que se llama Canvas, ¿de acuerdo? Nos permite hacer algunas cosas, como por ejemplo si yo tengo datos me permite generar dashboard, ¿de acuerdo? Imagínense, por ejemplo, solamente, bueno, imagínense, o esto también puede haber sido ya hecho con los datos de ustedes, tablas de Excel, etcétera. Por ejemplo, yo quiero, vamos a generar, ¿ya? Generar datos de un, a ver, primero, a ver, pongamos como el ejemplo, ¿no? Actúa como un experto en mecánica de fluidos, por ejemplo, ¿ya? Mecánica de fluidos. Aquí, bueno, las faltas ya le corregiremos. Mecánica de fluidos. Ya, actúa como un experto en mecánica de fluidos y realiza una tabla, mira, realiza una tabla de los diferentes coeficientes de arrastre, qué sé yo, tensión superficial ya le dije, en una tabla, ¿no? De arrastre y solamente generemos eso, ¿ya? Solo generemos eso. Obviamente faltan algunas partes del prompt, pero para mostrarles algunas cosas, ¿no? Entonces, ya se está generando en este momento, ¿ya? Pero yo ya le dije algo muy importante, que era un experto en mecánica de fluidos. No es muy importante, porque si no le ponía eso, tal vez me daba o no investigaba a profundidad algunas cosas. Ya, entonces, aquí, bueno, aquí a veces
Ya. Entonces dejémosle que piense un poquito. Creo que ahí me salió que no podía. A veces sucede eso también. Ya, entonces ahorita ya me generó, solamente salió un error y le puse cargar nuevamente. Entonces aquí está incluso cómo se calcula la fuerza de arrastre y algunas otras cosas, ¿no? Y aquí pues me generó pues una pequeña tabla, ¿no? Con esta tabla que yo tengo aquí, a ver, voy a hacer algo ya. Voy a compartir toda mi pantalla para que se pueda visualizar todo, 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 ¿ya? Entonces, para que se pueda visualizar todo lo que yo estoy haciendo. Ya. Entonces, vámonos por acá y ya. Entonces, aquí tenemos esta tabla que se desarrolló, ¿no? Entonces, incluso aquí, bueno, como yo ya tengo programado algunas cosas, ¿no es cierto? Miren lo interesante. Entonces, aquí tengo la tabla, ¿ya? Ahora aquí incluso me dio, pues, para las diferentes geometrías, cuáles son los coeficientes de arrastre. Entonces, dependiendo de las diferentes geometrías. Y aquí viene la parte interesante que aquí se me formó un simulador. Eso es lo interesante también de Gemini, ¿ya? Entonces, lo interesante de Gemini es que también me permite realizar simulaciones. Simulaciones, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, de esa pequeña tabla que yo tengo ahí, ¿ya? Yo voy a utilizar el modelo Canvas, ¿ya? El que está acá, modelo Canvas. Tiene que estar activado esto. Y yo puedo pedirle, ¿no? Realiza una simulación interactiva para los diferentes tipos de perfiles, ¿ya? En la cual pueda variar todos los parámetros, ¿ya? Interesante. Entonces, pues obviamente, aquí cuando está activado el modelo Canvas, pues me permite tener precisamente un simulador. Y se abre pues si se dan cuenta, a la izquierda queda el chat y a la derecha queda pues el simulador de perfiles aerodinámicos. Ya, siempre y cuando esté el modelo Canvas activado, ¿no? Entonces ahí me está generando precisamente ese simulador. Profe, ¿esto solamente sirve con la parte de ingeniería y esas cosas? Pues no. Ya vamos a hacer un ejemplo vamos a hacer un ejemplo para, qué sé yo, algo de administración, para que nos presente así dashboard interactivos, ¿de acuerdo? Hacer simulaciones o puntos de equilibrio, etcétera. O también para educación, ¿no? Para tal vez hacer algo relacionado con la parte de educación. Pero a ver, vamos a esperar que se cargue un ratito y ya se está. Sí, mira, ahí está ya. Ahí está, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya tenemos un simulador. Y cómo en un túnel de viento, ¿no? Cómo se distribuye precisamente el fluido, ¿no? Cómo se va haciendo la distribución precisamente de eso a lo largo del perfil. Acá pues puedo poner otro tipo de perfil. Y ahí veo cómo se realiza eso. Puedo incluso modificar el ángulo, puedo modificar la velocidad del fluido, puedo hacer que se vaya un poco más rápido y me puede ayudar a entender cómo se mueve pues el viento alrededor de un perfil aerodinámico, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, interesante, puede ser con una esfera, cómo se distribuye precisamente cuando hay una esfera, una gota de agua, que es algo muy común, de hecho es uno de los perfiles más aerodinámicos, ¿no? Una gota de agua, y etcétera, ¿no? Entonces ahí puedo ir modificando algunos parámetros, ¿no? Y me da otros parámetros aquí. Incluso yo le puedo pedir, ¿no? Que realice, ¿no? Mira, con esta información, mira, con lo que acabo de simular y eso, información, realiza un documento estilo paper, ¿ya? Revista Q1 en PDF, ¿ya?
siempre y cuando esté el modelo Canvas activado, ¿no? Entonces, obviamente tengo que buscar referencia y esas cosas. Solo le estoy enseñando qué nomás puede entregarme Gemini, porque a veces solamente estamos enfocados en hacer la pregunta y que nos responda, pero no hemos experimentado algunas otras cosas más, que es el objetivo precisamente de este postdoctorado, subir más el nivel, ir más allá de simplemente preguntar. Hay algunos ingenieros que estarán por aquí que tal vez les sirva, que pueden modificar. Obviamente esto es algo simple que estamos viendo, pero podemos modificar algunos parámetros porque nosotros sabemos de cálculo, de algunas otras cosas. De igual manera, un profesional de administración o de proyectos hará lo mismo. Puede definir sus variables y lo que necesite, pero las simulaciones pues las podrá realizar tranquilamente. Pues vamos a ver cómo nos generaría precisamente ese PDF. Y es ahí donde va a entrar pues el otro programa, ¿no? Ese programa que está por ahí, el overlap, que luego lo veremos, ¿ya? De hecho, también aquí nos va a permitir también crear código Python, también este programa de Gemini, pero vamos a ir parte por parte. Listo, entonces aquí tenemos nuestro documento que se está generando y además se nos está generando en código LaTeX, ¿no? Que es lo más profesional y que nos exigen las revistas Q1 por lo general, ¿no? Las revistas de Scopus. Y de hecho ya nos da incluso el código LaTeX, incluso sin necesidad de saber programar en código LaTeX, ¿no? Entonces ya vamos a ver cómo nos da pues ese documento, ¿no? Y obviamente tal vez si no se pegan las imágenes y esas cosas, como nos da el código LaTeX, yo puedo pues modificar. Aquí tenemos el código LaTeX, mire, que podemos copiarlo directamente al LaTeX o en overlap que vamos a ver acá, ¿ya? Que en overlap también nos permite tener el código látex y podemos modificar a nuestra conveniencia. Podemos modificar los márgenes, como está acá arriba, poner el nombre de la universidad, poner nuestros nombres de autores, etcétera, etcétera. Cambiar la fecha, poner, mira, aquí incluso podemos poner igual citas y entre otras cosas, ¿no? Aquí están cómo se escriben las fórmulas, que a veces en látex es muy difícil escribir fórmulas, pues ahí nos dan las ecuaciones, ahí tenemos, precisamente, ahí lo tenemos, listo, ahí está por completo, ahí está en formato, de hecho, de revistas de alto impacto, lo que nosotros hemos hecho desde los coeficientes de arrastre típicos, el efecto de bloqueo y etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y que aquí puedo ir agregando imágenes. Y este código látex que está aquí, que yo puedo incluso copiarlo. Entonces yo puedo simplemente copiar este código de aquí, copiar el contenido. Y aquí viene la parte interesante, ¿no? Por ejemplo, acá Overland, que es una página también que nos permite a nosotros tener código látex. Por ejemplo, aquí está de un artículo científico de una universidad. Entonces aquí tienes todas las planillas que pueden existir de las mejores revistas del mundo, ¿no? Entonces aquí en la casita incluso podemos buscar la revista que nosotros necesitemos y nos va a salir el formato y solamente necesitamos editar ese formato y nada más. Aquí tengo yo por un ejemplo, creo que tenía un ejemplo yo de un artículo, no estoy mal, que había hecho, bueno, que estaba editando, creo. Y ya, entonces, bueno, aquí está cómo se puede incluso descargar y en PDF, ¿no? Claro, otra cosa, ¿no? Este también se puede descargar completamente en PDF, descargo completamente aquí el PDF, ¿no? De ese paper y pues y lo puedo visualizar completamente. Ahí está, mi artículo completamente en PDF, ¿ya? Con el más alto nivel, ¿no? ¿Qué más? Y como les mencionaba aquí, de igual manera, esto de aquí del código látex le puedo pegar en Overland, como lo hice acá en una revista, y luego solamente le aplasto en la parte de Recompile
y ya se cambia. De igual manera yo puedo modificar algunas otras cosas, ¿no? Puedo modificar, qué sé yo, el nombre del autor y algunas otras cosas, ¿no? Que están por aquí. Pues puedo modificar algunas otras cosas. No sé si quieren verle. A ver, vamos a ver por acá para que vean. Si ven que aquí dice título en español, yo puedo poner, en lugar de poner título en español en esa parte que dice título, yo solamente le edito y pongo, por ejemplo, Wimex, ¿ya? Y solamente le doy de nuevamente a Recompile de esta manera y ya me va a guardar las modificaciones. Es decir, yo puedo utilizar el Gemini para que me escriba el artículo y algunas cosas. Pero miren, aquí está Wimex, ¿ya? ¿Ya? Y, pero, profe, ¿y cómo es que no es que vas a hacer el artículo? Es un apoyo nada más, Gemini, porque tú incluso puedes tener ya tu artículo con las referencias y la clase que viene. Vamos a ver de dónde se puede sacar referencias de alto nivel de manera rápida. Ahorita estamos viendo las bondades que tiene Gemini, ¿no? En nuestro ámbito de investigación, porque esto es aplicado a la investigación. Y aquí, como podemos ver, ya se nos puso Wimex. Incluso si tú solamente quieres usar, por ejemplo, aquí es en la plantilla de una universidad, ¿no? Tú puedes buscar de la universidad que ustedes quieran, imagínense de artículos que están, por ejemplo, en Scopus, Energy, por ejemplo, en el caso de energía, etcétera, etcétera. Pero es más o menos para que tengan una idea, ¿no? De igual manera, si yo puedo hacer, qué sé, tengo un trabajo de finanzas, ¿no? Em, Ahora pongamos actúa como un experto en proyectos de energía solar. Realiza un análisis que sería técnico, económico de la implementación de colectores solares reciclados. Claro, son solo ejemplos, ¿no? Porque yo ya puedo hacer eso. Estoy poniendo ejemplos para de alguna manera ver que con lo que yo haga, yo podría hacer esto. Yo podría alimentarle al Gemini de lo que yo ya hice y poder tener esto, ¿no? Por ejemplo, incluso aquí yo podría realiza dashboard interactivos para variar ciertos, bueno, no soy experto en proyectos, pero ciertos parámetros. Quiero un simulador de esto, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con esto. Entonces, y de igual manera aquí pues se nos va a visualizar al lado derecho esos dashboard, ¿no? Tipo Power BI, incluso podría haberle pedido, ¿no? Sea tipo Power BI para calcular el tiempo de recuperación de la inversión en función de la vida útil de los materiales, hacer un análisis de costos, algunas cosas, pero que se pueda visualizar, ¿no? De esta manera, que se pueda visualizar. Entonces ya se está cargando. Ah, mira, gráficas KPI, ¿no? Ya, vamos a ver. Ahí lo podemos ver, ¿no? Es un simulador técnico económico y yo puedo ir variando algunas cosas, el costo de los materiales de pintura, pegamento, tubería, PVC. Obviamente puedo alimentarle al programa con los costos, ¿no es cierto? Con los costos reales de eso, de acuerdo al medio. Y en función de eso, pues voy a utilizar datos reales, ¿no? De mi investigación. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo varía el área de colector solar, radiación y etcétera, ¿no? Y aquí tenemos un flujo de caja acumulado y algunas cosas, ¿no? Y tenemos, es interactivo porque se va cambiando algunas cosas, ¿no? Sistema reciclado, sistema comercial, ¿no? ¿Qué más podría hacerle? Incluso si yo no quiero unas gráficas tipo Q1, ¿no? Realiza realiza una gráfica estilo revista de administración Q1 y quiero
el código Python. No quiero que haga él, ¿no? Quiero el código Python. ¿Por qué quiero el código Python? Para que Python lo haga él mismo y poderle copiar y pegar directamente esa imagen. Puedo poner que sea en español o en inglés dependiendo de la revista que yo quiero. Ese ya vamos a ver también una funcionalidad más del Gemini con respecto a nuestro estudio, ¿ya? Con respecto sobre todo a artículos científicos también, ¿ya? Vamos ahí. Ahí tenemos pues el código Python, ¿ya? Sin necesidad de saber programar. Entonces, una forma es pues copiar el código Python y luego utilizar Google Colab. Google Colab, a ver, vamos por acá. Podemos ponerle, por ejemplo, exportar a Colab, ¿ya? Entonces, entonces aquí ponemos darle donde dice abrir Colab. ¿Qué es Colab? Google Colab es el Python básicamente de Google, ¿ya? Entonces es completamente gratuito, se llama Google Colab. Entonces, este Google Colab lo que me permite a mí es realizar en función de mis datos, porque yo generé ahorita mis datos, pero yo puedo tener mis propios datos y en función de eso, pues, hacer una gráfica y no necesitas saber programar, porque ya tienes aquí el código. Lo único que haces es darle clic aquí, ¿ya? Le damos clic aquí y vamos a obtener una gráfica de estilo de una revista Q1, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos el gráfico, le podemos tranquilamente copiar. Aquí está el copiar la imagen. Entonces obviamente no es generado estrictamente por IA, el código fue generado por IA, pero esto ya es Python, ¿de acuerdo? Ahí está Python y cómo representar, pues precisamente, qué sé yo, mis resultados de esa manera, ¿no? Si tienes, por ejemplo, tablas o datos y necesitas organizar, puedes pedirle a Gemini que te dé el código, qué gráficos quieres y que para cada gráfico o para cada tabla, pues que te dé el código Python. Y en Google Colab puedes generar, ¿no? Y obviamente puedes decir, no, yo no quiero eso, quiero otro estilo de gráfico, pues pues, se lo puede obtener tranquilamente, ¿no? Ahí estaría, ¿no? Ahí estaría ya, pues estamos utilizando igual Google Colab, si quieren igual les dejaré en la clase de la semana, les dejaré también el enlace a Google Colab si necesitan, y ahí están. Entonces hemos aprendido Gemini, tenemos cómo también fusionarle con Overlap para tener ese código látex para para nuestros artículos científicos, cómo generar gráficas de manera adecuada, cómo hacer simuladores también, ¿no? Simuladores. Incluso pueden hacer, qué sé yo, algo de pobreza, ¿no? Tal vez viendo los índices de pobreza de tantos países, de población, cómo se relacionan eso, hacer un análisis de regresión lineal, ¿no? O un flujo de caja, valor presente, valor futuro o algo relacionado también con la educación, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y obviamente, incluso para enseñar matemáticas o enseñar física o enseñar cualquier cosa, los simuladores nos ayudan mucho. De hecho, si yo no tengo mucha idea de cómo realizar un experimento, por ejemplo, imaginemos, eres un experto docente, hablando de educación, ¿no? Docente de física, quiero un simulador de un experimento de la segunda ley de Newton en un plano inclinado para determinar las fuerzas, ¿ya? Entonces, ya le dije simulador, entonces me va a generar el simulador, ¿ya? Obviamente lo que estoy haciendo yo de utilizar el mismo chat para muchas cosas no es aconsejable, sino que ahorita estamos, en honor al tiempo, estamos viendo todas las posibilidades que existen, ¿no? Ya, todas las posibilidades que existen de esa manera, ya. Entonces, eso nada más. Entonces aquí ya me está generando, pues, creando la aplicación, creando esa aplicación
y vamos a ver. Y obviamente le puedo retroalimentar, decir que cambie algunas cosas, etcétera. Obviamente ustedes tienen muchas más ideas porque su día a día eh, en la educación, en las finanzas o en la ingeniería, pues es increíble, ¿no? Tienen muchas cosas que desarrollar y les puede servir mucho. También en este programa también les voy a indicar cómo realizar una presentación en diapositivas con ese PDF que había creado antes. Le voy a pedir que realice una presentación en PowerPoint, en diapositivas, ya de un documento que tenemos para acá. Muy bien, aquí está pues un plano inclinado precisamente. Entonces aquí dice reiniciar. Entonces aquí le pone, mira, aquí está el bloquecito. Aquí el ángulo de inclinación, cómo va cambiando. Como podemos observar, la masa también, cómo cambia. El coeficiente de rozamiento, de fricción. Y pues aquí le puedo reiniciar. Aquí le puedo poner pausa y acá a la derecha podemos ver las fuerzas, ¿no? Incluso luego podemos calcular y etc. Entonces, el cielo es el límite con esta aplicación. Y eso. Ahora voy a subir, voy a coger y subir directamente este paper que teníamos aquí y le vamos a arrastrar acá, ¿ya? Y le vamos a pedir con este documento, realiza una presentación en diapositivas. Chévere. Entonces va a tomar como referencia precisamente ese documento. ¿Ya? Muy importante, sobre todo cuando queremos hacer una defensa de tesis, preparación de una clase, presentación de algún producto, etcétera. Entonces, creo que sirve muchísimo. Si ya tengo la información, como ya tengo ahorita, realizar las diapositivas. Claro, ya vamos a ver que existe otra herramienta mucho más bonita, digamos, llamativa para hacer lo mismo, que también la vamos a ver en la clase del día de hoy, que nos falta solamente una por ver. Entonces, esperémosle un momento. Mientras se va cargando, habrá una actividad para la primera semana en la cual deberán realizar una investigación, digamos, no tanto investigación, generar un texto en IA, ¿ya? De acuerdo a su afinidad, a su, a su investigación, a su temática, generan el PDF por el modelo Canvas y con eso, pues quiero que creen una presentación PowerPoint, ¿ya? Entonces, pueden hacerlo en este programa o en el programa que ya les voy a enseñar luego, porque hace presentaciones mucho mejores. Entonces esperemos a que se cargue un poquito, se está demorando. Listo, ya se están creando las diapositivas. Entonces ya dice que se está creando y esto se crea pues obviamente en formato PowerPoint que también se le puede exportar a todos los servicios de Google. Por ejemplo, Google tiene servicios en lugar de Microsoft Word, tiene algo que se llama Docs, que está integrado con IA también, que hace un poco más fácil la redacción que en Word. También tenemos algo parecido a Excel, algo muy parecido a Excel, no me acuerdo cómo se llama. Em, Igual en el sentido de PowerPoint, la versión de PowerPoint se llama presentación, se llama, ya en lugar de PowerPoint. Como podemos observar, aquí está ya mi presentación en PowerPoint del documento que yo le subí. ¿Se acuerdan que generé ese documento por IA? Entonces yo puedo exportar y a presentación, ¿no? Entonces yo puedo bajar, tengo opciones, ¿no? Exportar a presentación o descargarme en formato PowerPoint, ¿no? Ok.
En este momento ya se me va a descargar en formato PowerPoint que se me está descargando en este momento mismo. ¿Ya? Esa es una opción, ¿no? Ya tengo mis presentaciones que aquí los pueden ir, miren, aquí está. Entonces aquí le puedo coger y le puedo simplemente, lo cojo y le abro y ya está. Ahí está ya mi presentación, ¿no? Que me podría servir para presentar precisamente algún informe o alguna otra cosa, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Ahí está, departamento me da muchas cosas, importancia del arrastre, cómo se calculaba, la tabla que teníamos, yo puedo ir modificando, ¿no? Porque es un documento que se edita, ¿no? Y puedo ir mejorando también esto, que ahí tenemos esas opciones. Bien, por último, para ya despedirnos de Gemini y algo muy importante de Gemini en nuestra labor investigativa es cuando, por ejemplo, cuando tenemos artículos científicos, ¿ya? Artículos científicos, a ver, muy bien, yo les decía que a veces tenemos artículos científicos de que nos dan mucha buena información, pero están tal vez en inglés. Entonces yo lo que voy a hacer es ir a la carpeta, voy a coger aquí un artículo científico, ¿ya? Y le puedo decir que realice, realizar un PDF de este artículo científico completo, o sea, completo, pero en español. No se olviden que apenas estamos viendo una herramienta de todas las que vamos a ver durante el módulo, que son muchas, ¿no? Y que sirven muchísimo para nuestra labor investigativa, pero en español. Ah, pero me olvidé decirle que, bueno, sí le dije que era en PDF, ¿no? Sí le dije en qué formato quería. Entonces, ahí me voy creando precisamente el documento, el mismo artículo. A ver, veámosle ahorita el artículo. Era este artículo que está completamente, no, este era el artículo que nosotros hicimos. Este es el artículo que le pedí. Como ustedes pueden ver, está completamente en inglés. Ahí está completamente en inglés. Y le voy a pedir que me dé desarrollando lo mismo, pero en español. Ya, entonces, para poder leerlo, ¿no es cierto? Sin dificultad, ¿no? Me permitiría extraer información precisamente para poder leer los artículos científicos. De igual manera, en esta clase dejaré también un enlace para que puedan agendar su clase personalizada a los que deseen, tal vez no les quede un poco complejo o ir poco a poco también en esto del Gemini. Yo les voy a dejar un enlace de Google, un Google Forms o ¿no? Un formulario para que ustedes puedan hacer. Entonces aquí la tenemos, ya la tenemos en español, completito nuestro artículo y ahora ya lo podemos leer tranquilamente, ¿no? Entonces lo podemos leer y ya. Entonces ahí lo tenemos. Perfecto. Eso con respecto al Gemini y espero que les haya gustado esta aplicación, sobre todo cómo nos puede ayudar a esto en nuestra labor investigativa. Muy bien. No se olviden del collab también. Bien. Ahora sí, vamos a utilizar ahora algo que tal vez sí conocen, que se llama Notebook LN, que es de Google mismo, que es de Gemini Notebook, ¿de acuerdo? Que es Notebook LM, ¿de acuerdo? Básicamente estamos viendo los servicios de Google, ¿no? Entonces vamos a iniciar con igual, se inicia con la cuenta tradicional que nosotros tenemos de Gmail. Entonces aquí nos dice que lo que primero vemos aquí es, tenemos que darle información a Notebook LN. Notebook LN nos puede buscar información, pero esto más se usa cuando yo ya tengo información, ¿de acuerdo? Es decir, cuando yo ya he realizado pues de alguna manera una investigación previa. Porque obviamente aquí puede buscar de fuentes de web, etcétera. Tienen dos opciones ustedes cuando abren Notebook LN. La primera es buscar sobre un tema acá arriba en el chat, ¿no? En el que aparece aquí. Y la segunda pues es poner en función de sus archivos PDFs que ustedes tienen pues pedirle todo lo que se les ocurra, desde resúmenes de audio, diapositivas, que eso se haga en resumen de video, que haga mapa mental,
que hagan informes, tarjetas o cuestionarios de preguntas, infografías o tablas de datos, ¿no? Entonces yo voy a utilizar el documento que hicimos, ¿se acuerdan? En Gemini. Ese documento que nosotros hicimos en Gemini, que lo tenemos por acá, que era este paper que le habíamos puesto aquí, le arrastro. Si no le pueden arrastrar, solamente ponen donde decía subir archivos nada más. Y ya está, miren. ¿Qué va a tomar Notebook LN como información? Pues de este paper. Y si yo añado otra fuente, pues solamente le pongo aquí añadir fuentes y lo mismo, ¿no? Pueden ponerle subir archivo, ¿ya? O simplemente le arrastran como yo le arrastré, ¿no? Pero como no quiero otra fuente, pues solo quiero trabajar con esa fuente que está ahí, pues nada más. Si está con check, pues voy a utilizar esa fuente. Si está sin check, pues no se activa, de hecho, la parte de acá, si ustedes se dan cuenta. Yo puedo utilizar algunas fuentes, ¿no? Entonces, si me dice de qué se trata, pues de eso, ¿no? Dice que es un artículo científico, digamos, porque de hecho nosotros solamente era un medio resumito nomás, ¿no? De lo que investigamos. Esto sería lo que tienen que hacer de tarea, ¿no? Hacen pues un PDF en Gemini del tema que ustedes estén resolviendo, lo traen acá a Notebook LN, ¿ya? Y la idea es que realicen algunas cosas. Por ejemplo, quiero un podcast, que sería un resumen de audio, y quiero una presentación. Y eso sería lo más importante. Y obviamente aquí tienen otras opciones, ¿no? Mapas mentales, etcétera. Pues vamos primero con la presentación, para que vean y comparen la diferencia con lo que nosotros hicimos en Gemini, que era una presentación bonita, digamos, pero vamos a ver qué tal es la presentación esta, ¿no? Entonces, incluso aquí podemos darle instrucciones de cómo queremos que nosotros sea nuestra presentación, si debemos agregarle alguna cosa u otra. Entonces, vamos a dejarle por defecto, ya solamente, pero ustedes pueden especificar. Por ejemplo, si ustedes tienen un PDF de 1000 hojas y quieren hacer una presentación, pues tú dirás, tome el contenido de la hoja tal hasta esta hoja tal y realízame una presentación solamente de esas hojas. Le ponen ahí, ¿ya? O, por ejemplo, quiero que en la parte de arriba diga Wimex y en la parte de abajo diga el autor, el nombre del autor. ¿Ya? Qué interesante. Se puede. Vamos a crearla ahorita por defecto. ¿Ya? Entonces ahí se está generando pues precisamente la presentación. Entonces ahí se está generando una presentación. ¿Ya? Listo. Vamos a esperar que se genere esa presentación para ver, ustedes contrasten la diferencia. Muy bien. Ahora sí ya se terminó. Aquí tenemos la presentación. Si quiere le podemos abrir. Y como pueden ver, pues nos da unas presentaciones mucho mejores que las que hicimos en Gemini, ¿no? Porque cada uno tiene pues precisamente su función, ¿no? Entonces aquí tienen unas presentaciones más bonitas en las cuales podemos ver algunas otras cosas, como por ejemplo cómo se distribuye el perfil y miren, o sea, son a otro nivel, ¿no? Las presentaciones. Y fue en función del mismo documento que yo había generado, ¿no? Entonces, mira cómo se fue. Y obviamente yo puedo compartirlo esto en PowerPoint, ¿no? Entonces está hermoso, está muy bonito y ya. ¿Qué más puedo hacer? Pero si no entendí, imagínense que esto es un paper y si yo no entendí, yo lo que puedo hacer es precisamente crear un mapa mental. Entonces, ahorita le puse de manera genérica, pero yo puedo especificar cómo quiero que vaya mi mapa mental, ¿no? Sirve muchísimo esta parte cuando son textos extremadamente grandes y yo no sé cómo es la estructura. Imagínense una tesis doctoral que estoy leyendo. Para tener el contexto, pues yo debería pues tener precisamente la estructura, cómo fue realizado, ¿no? Cómo es su estructura y cómo están enlazados cada uno de esos, ¿no? Aquí está, miren, entonces puedo ver ahorita el mapa mental. Es un mapa mental interactivo que me habla del coeficiente de arrastre. Aquí está su marco teórico, ¿no? Aquí está el marco teórico, como podemos ver aquí. Aquí variables clave, ¿no? Y se va abriendo cada vez más. La densidad, análisis de formas geométricas, cuerpos, qué tipo de cuerpos, cuerpos aerodinámicos, mecánica de la resistencia, etcétera, ¿no? ¿Cómo está distribuido, pues, cómo está constituido ese documento, ¿no? Aquí está el simulador interactivo que hicimos, ¿ya? La dinámica de fluidos y algunas otras cosas, más pérdidas aerodinámicas, para ir entendiendo, ¿no? Y a qué conclusiones se llegó, ¿no?
Ahí está. De igual manera yo puedo utilizar y hacer pues un podcast. Entonces un podcast de información detallada, tipo debate, algo crítico, y aquí puedo elegir cuál es el idioma que yo quiero utilizar, desde el inglés, español, español latino y lo que sea, ¿no? Y aquí puedo especificar qué quiero hacer. Podría ponerle que quiero algo en específico del documento, pero ahorita le vamos a poner de manera general. Entonces ahorita también estaría generando pues ese podcast. O sea, algunos somos más visuales, tal vez nos sirve la presentación o el mapa mental, o tal vez nos sirve más el audio. Hoy voy a hacer un video también de algo de Gemini que faltó, que es adicional, para los que quieran ir un poquito más allá de Gemini, que se llaman los gems, ¿de acuerdo? Terminamos esto y pues grabaré un video solamente de los gems, de cómo crear un gem en Gemini y para qué sirve un gem en Gemini. Entonces esperemos la generación del audio. Mientras se va generando nuestro audio, también puedo enseñarles otra herramienta de aquí mismo que puede ser cómo generar cuestionarios. ¿Ya? Entonces aquí está generando un cuestionario, tal vez se demora menos que generando un audio, tal vez podríamos poner que se genere también una infografía y algunas otras cosas, ¿no? Entonces ahorita está generando tres cosas. Ustedes pueden elegir dependiendo de la cual utilicen más. Entonces, en la tarea, pues, será pues generar en Gemini ese PDF de su tema de interés. Obviamente, aún no debe estar referenciado porque ya les voy a enseñar también cómo encontrar fuentes reales, ¿no? Entonces, aquí ya se ha generado el cuestionario. Obviamente, dependiendo de ese documento, ahí se define. Eso nos puede servir muchísimo, ¿no? Nos dice cómo se define matemáticamente el coeficiente de arrastre. Ya, entonces, aquí está la ecuación. Pues aquí siguiente y también hay pista, ¿no? Cómo tener una pista de cuál puede ser la respuesta, ¿no? Y eso lo puedo ir configurando, ¿no? Si quiero respuestas cortas, respuestas largas, etcétera, ¿no? Entonces aquí me da un cuestionario que me puede servir para hacer un tipo quiz en lo que esté haciendo, ¿no? Por acá también, bueno, se sigue cargando esa parte de la infografía y también el podcast, ¿no? Que tomará de seguro unos cuantos minutos más. Listo, aquí tenemos nuestra infografía que se está cargando. Aquí estaría nuestra infografía, como que un resumen de lo más relevante, lo más importante, una infografía y obviamente luego pues se descargará nuestro audio. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Vamos a aprender muchas más cosas las siguientes clases. Espero que les haya gustado y pues interactúen también en la plataforma mirando los videos. Y si quieren agendar una clase personalizada, pues ahí estará también el enlace para coordinar adecuadamente la clase. Hasta luego. Muchas gracias por su atención.